El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias. Con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la BOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 11 de octubre de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Expertos consideran que el cargo de Petro no está en riesgo ni hay golpe de Estado. Las políticas de cuidado ayudarían a reducir la pobreza en Latinoamérica, dice ONU Mujeres. Médicos Sin Fronteras reanuda sus labores humanitarias en el Darién para atender a migrantes. Los principales ríos de la Amazonía brasileña están en sus mínimos históricos. Solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos se disparan al máximo nivel en un año. Gobierno de Sheinbaum usará a soldados en la reparación de 44.600 kilómetros de carreteras. Más de 3 millones de personas sin luz, miles de evacuados y al menos 7 muertos. El saldo provisional que deja el huracán Milton a su paso por la Florida. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias. Tampa, Florida. Según las autoridades, el paso del ciclón ha dejado al menos 7 muertos y más de 3,2 millones de personas sin servicio eléctrico. Unas 80,000 personas tuvieron que pasar la noche en refugios. Y aunque el huracán ya se encuentra en aguas del Atlántico, tras cruzar Florida de oeste a este en la noche del miércoles, ahora preocupan las inundaciones que han causado en gran parte del centro del estado. Por favor, no salgan a las calles y carreteras, pidió el director de manejo de emergencia de la Florida, Kevin Guthrie, quien indicó los equipos de rescate están trabajando en las zonas más afectadas. De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, Milton se dirige ahora hacia las Bermudas, donde terminará convertido en una tormenta tropical, aunque admitió que serán las próximas horas cuando tendremos una mejor idea de la extensión de los daños dejados por el huracán. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, aseguró que los peores escenarios no se han cumplido. Hasta ahora se han informado 7 decesos, 4 ocurrieron en el condado de St. Lucie, en la costa oeste del estado, por tornados previos al ingreso del huracán. Otros 2 se produjeron en la ciudad de San Petersburgo, cuyo jefe policial, Anthony Holloway, reportó que uno de los fallecidos perdió la vida en un incidente médico, mientras que el otro fue encontrado en un parque. La última muerte se produjo en el condado de Poole, en el centro del estado, y fue producto de un accidente de tráfico, informó la comisaria del condado Paul Grady al canal Fox 13. También se ha reportado que unas 200 personas han necesitado ser rescatadas en varias zonas, mientras que un hospital ha sido evacuado. Los pronósticos alentadores de DeSantis fueron ratificados por la alcaldesa de Tampa, Janet Castor, quien en su conferencia de prensa aseguró que la ciudad no había sufrido grandes daños ni muertes. Castor achacó esto se debe al paso hace unos días del huracán Helen, cuando la gente ve de primera mano el poder de la madre naturaleza. Es muy impactante, literal y figurativamente, y por eso creo que la gente hizo caso a las advertencias, evacuó y se mantuvo a salvo, agregó. Tenemos informe a esta hora con José Pernalete. Desastre total. Las comunidades costeras han sufrido graves daños y las zonas urbanas presentan importantes destrozos. Aunque aún es difícil calcular el alcance total del desastre, las calles que antes estaban llenas de vida ahora están cubiertas de escombros.
Durante toda la noche, las sirenas de los equipos de rescate rompieron el silencio, ayudando a los residentes a evacuar en medio de calles inundadas y cubiertas de devastación. Perdimos el techo de nuestra casa. La devastación alrededor de nuestro vecindario es grave. Nadie sabe lo que está haciendo. Esto es horrible. Las tomas aéreas revelan la magnitud del desastre. Árboles arrancados de raíz, postes de electricidad derrumbados y casas destrozadas son una constante en las áreas más afectadas. Incluso el Tropicana Field, estadio del equipo de béisbol Tampa Bay Rays, sufrió daños importantes. Los vientos arrancaron parte del techo, dejando la estructura severamente afectada. Cerca, en el condado de Hillsborough, una comunidad hispana está completamente inundada. El agua ha subido hasta casi los segundos pisos de las casas, dejando a muchos residentes atrapados. Además, la zona ha quedado sin electricidad, lo que agrava más aún la difícil situación de estas familias. Hubo explosiones de luces aquí cerca. No hay electricidad ahorita aquí en la Hillsborough. A pesar de la destrucción, los residentes de ese condado han comenzado a limpiar los escombros, intentando reconstruir lo que queda en sus hogares. Aquí me hizo bastante y mucho liqueo, pero estamos vivos, que es lo que hace falta. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, usará militares para reparar una parte de 44.600 kilómetros de carreteras con una inversión de 4.000 millones de pesos, 205,2 millones de dólares, reveló Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El funcionario presentó en la conferencia matutina el programa de conservación de carreteras federales, o Bachetón, para reparar baches en los caminos de las 32 entidades del país, similar al que impulsó Sheinbaum como jefa de gobierno en la Ciudad de México. El suroeste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa y todas las zonas donde fue afectada la carretera por el proceso constructivo del Tren Maya, obra de más de 1.500 kilómetros de vías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expuso Esteva en el Palacio Nacional. El programa, detalló, contempla una conservación rutinaria que involucra bacheo, renivelación, deshierve y limpieza de obras de drenaje en un periodo de ejecución de noviembre de 2024 a febrero de 2025, con la generación de 8.500 empleos. Asimismo, habrá una conservación periódica con trabajos de fresado y carpeta asfáltica de diciembre de 2024 a abril de 2025. Washington. Un tribunal federal de apelaciones escuchará esta semana los argumentos sobre el destino de cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han estado protegidos de la deportación y se les ha permitido trabajar legalmente. La acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA por sus siglas en inglés, ha permitido a sus beneficiarios forjarse una vida y una carrera en Estados Unidos. Pero la iniciativa de la época del presidente Barack Obama pretendía ser una solución a corto plazo hasta que el Congreso revisara el anticuado sistema de inmigración. El país sigue esperando y el sistema solo se ha vuelto más disfuncional, incluso a medida que la migración internacional se vuelve más compleja y el tema se politiza más. Como el Congreso no está dispuesto a actuar, las batallas sobre la política de inmigración han acabado cada vez más en los tribunales federales. La demanda actual sobre DACA, presentada en 2018 por Texas y otros 6 estados controlados por los republicanos, argumenta que la creación del programa representó una extralimitación de la autoridad presidencial e impuso costos indebidos a los estados. El Departamento de Justicia defiende el DACA, junto con otras partes, como el Estado de Nueva Jersey y el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación. Los gigantes tecnológicos Apple, Google y Microsoft también respaldan el esfuerzo por preservar el DACA, señalando que los beneficiarios del programa benefician a la economía y argumentando que los presidentes tienen potestad para aplazar la aplicación de las leyes de inmigración. Está previsto que un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuche los argumentos de este caso en Nueva Orleans. Este tribunal, que abarca Luisiana, Texas y Mississippi,
es conocido como uno de los más conservadores del país. Al cumplirse un mes de la implementación del corredor emergente de movilidad segura, cientos de migrantes han sido trasladados a la frontera con Estados Unidos para atender a la cita que obtuvieron a través de la aplicación CBP One. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos cuenta más. La única forma que están respetando la policía y los agentes de migración es que tengan un papel que diga que tienes cita en la frontera. El corredor emergente de movilidad segura, organizado por el gobierno de México, ofrece un traslado seguro vía terrestre a la frontera norte del país para los extranjeros ubicados en Chiapas y Tabasco que cuentan con cita migratoria obtenida mediante la aplicación móvil CBP One. Es peligrosísimo viajar sin un documento que diga que tienes una cita en la frontera. Es un esfuerzo conjunto de seguridad, pues los autobuses que se habilitan para realizar el traslado cuentan con el acompañamiento de instituciones de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, se brindan alimentos durante los viajes. Solamente venir con lo que tal vez uno pueda cargar en una mochila y ¿por qué lo menciono, señor Víctor? Si la gente viene para acá y pasa por todo eso, no es por gusto, es por una real necesidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, a un mes de implementar el corredor seguro, se han entregado más de 4,000 formas migratorias múltiples a los extranjeros ubicados en el sur de México y que ya tienen su cita CBP One. Se han enviado 16 autobuses, la mayoría con destino a Matamoros, Tamaulipas, trasladando a 580 extranjeros. Y hagan las cosas de manera por los procesos legales. Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el programa ha dado resultados y, entre otras acciones, continuarán los vuelos de repatriación para la migración irregular, aunque su mayor interés es otro. En que para disminuir la migración, pues hay que atender las causas que provocan la migración. Víctor Hugo Castillo, McAllen, Texas. Washington. La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo se disparó la semana pasada a su nivel más alto en un año, lo que, de acuerdo con analistas, es más probablemente resultado del huracán Helen que de un mayor debilitamiento del mercado laboral. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que las solicitudes subieron en 33,000 a 258,000 para la semana que concluyó el 3 de octubre. Se trata de la mayor cantidad desde el 5 de agosto de 2023 y muy por encima de los 229,000 que los analistas esperaban. Los analistas subrayaron fuertes incrementos en las solicitudes de ayuda económica por desempleo en los estados más afectados por el huracán Helen la semana pasada, entre ellos Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. La cifra de solicitudes de ayuda por desempleo es considerada ampliamente un reflejo de los despidos en Estados Unidos en una semana dada. Sin embargo, pueden ser volátiles o propensas a actualizaciones. El promedio de 4 semanas que allana parte de la volatilidad de una semana a otra subió de 6,750 para ubicarse en 231,000. San Salvador. Un grupo de abogados presentó en Estados Unidos una demanda contra el coronel Mario Reyes Mena por la muerte de Jan Cooper, uno de los 4 periodistas holandeses asesinados por el ejército de El Salvador en marzo de 1982, en el contexto del conflicto armado interno de este país. La demanda fue presentada ante un tribunal de Virginia, Estados Unidos, explicó en una conferencia de prensa la abogada Clarence Vargas, también integrante de la Organización Internacional de Derechos Humanos Center for Justice and Accountability. La abogada explicó que se trata de una demanda civil presentada por petición del hermano menor del holandés, Jan Cooper, que no conlleva cárcel sino una reparación económica para la familia de Cooper. Detalló que el escrito se basa en una ley estadounidense sobre protección para las víctimas de torturas, la cual le permite que familiares de personas que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan presentar una demanda contra las personas responsables si éstas están bajo la jurisdicción de Estados Unidos porque viven acá en Estados Unidos o están pasando por acá. Vargas indicó durante su declaración virtual que Reyes Mena es comandante de la 4ª Brigada de Infantería de la localidad del Paraíso, Chalatenango, en el norte, reside en Virginia, Estados Unidos. Costa Rica recibió a los primeros nicaragüenses de un grupo de 135 que fueron expulsados hace un mes por el gobierno de Daniel Ortega hacia Guatemala. Ha pasado más de un mes de la excarcelación de 135 nicaragüenses. 7 de ellos, 6 hombres y una mujer, decidieron reiniciar su vida en Costa Rica, a donde viajaron vía aérea para iniciar su proceso de refugio.
Las autoridades guatemaltecas no identificaron a estas personas para proteger su privacidad. Mientras tanto, en Guatemala, Francisco Arteaga, detenido por publicar mensajes en redes sociales contra el régimen de Daniel Ortega, sigue soñando con que en su país termine la persecución. Con la esperanza de que en Nicaragua algún día aflore la democracia y la libertad. Alex Javier Gómez estuvo más de un año en prisión por pedir la libertad del obispo Rolando Álvarez. Hoy alza la voz para denunciar el peligro que corre Evelyn Guillén, la única presa política que no aceptó subir al avión y abandonar su país el pasado 5 de septiembre junto a los 135. Tratamos de convencerla de que subiese, esa es la realidad, pero como todos los nicaragüenses no quiere abandonar Nicaragua y no quiere abandonar a sus hijos. La preocupación radica en que Evelyn Guillén lleva más de un año en una celda de aislamiento. Está muy deteriorada su salud física, mental. El gobierno de España ofreció naturalizar a los 135 excarcelados, a los que Managua despojó de su nacionalidad nicaragüense. Ellos insisten en que lucharán por una Nicaragua libre. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva la Iglesia Católica! Eugenia Sagastume, Guatemala. Ciudad de Panamá. Médicos Sin Fronteras, MSF, ha reanudado sus labores humanitarias para atender a los migrantes que cruzan la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, gracias a un permiso de 3 meses dados por las autoridades panameñas, después de que a principios de este año se vieran obligados a detener las operaciones. La ONG se encuentra desde este mes de octubre y hasta el 15 de diciembre haciendo una gira médica en el albergue para migrantes de Lajas Blancas en el Darién, después de que en septiembre las autoridades panameñas aprobaran el permiso, afirmó una fuente de MSF que pidió el anonimato. La agencia EFE fue testigo de la presencia de trabajadores de MSF en el recinto para migrantes de Lajas Blancas. Por ahora, solo tenemos permiso para una gira médica de 3 meses, declaró la fuente. A inicios de 2024, el gobierno panameño denegó a MSF una renovación de su permiso, alegando que no seguían sus protocolos al informar sobre las víctimas de violación que trataban. Médicos Sin Fronteras, además, está negociando con las autoridades panameñas prorrogar su permiso para operar en el Darién, no solo con la población migrante, sino también local, y que dichas conversaciones son con ánimo de colaboración con el Ministerio de la Salud. Médicos Sin Fronteras suspendió sus labores de atención a migrantes a la salida de la peligrosa selva del Darién el pasado marzo, después de que se venciera un convenio bilateral y de que la ONG denunciara un aumento exponencial de las violaciones a los migrantes en la selva. Esa misma fuente señaló que de marzo, cuando fueron suspendidas sus actividades, han estado continuamente en conversaciones con las autoridades de Panamá. MSF acoge con satisfacción la decisión y aboga por colaborar estrechamente con el Ministerio de la Salud de Panamá para brindar atención médica integral a los migrantes que cruzan esta ruta, así como a la población local que vive en esta zona. Lima. Un aproximado de 6.000 millones de personas están atrapadas en países de ingresos medios, pero es clave que lleguen a un nivel de ingresos importante antes de transitar al envejecimiento, que eleva los gastos en seguridad social para los países, comentó un representante del Banco Mundial en Lima. El crecimiento económico en los países de ingresos medios es más lento, es un crecimiento distinto, y el cambio climático nos hace más complicados en términos de requerimiento tecnológico, afirmó el director general de la Práctica Mundial de la Pobreza y Equidad del Banco Mundial, Luis Felipe López Calva, en un seminario de alto nivel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Al abordar el debate sobre las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe y las transformaciones indispensables, López Calva agregó que alguno de los pasos para salir de la trampa de estos ingresos medios es la inversión en infraestructura y digitalización, invertir en todo aquello que eleva la rentabilidad de la inversión privada, anotó el directivo del BM. En opinión de López Calva, se requiere cambiar un modelo de crecimiento basado en acumulación a uno basado en innovación, porque de lo contrario nos quedamos atrapados en la transición. Lima. Al menos 8 personas fueron detenidas en Lima durante las primeras horas de una paralización nacional que ha convocado los gremios de transporte urbano para exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para combatir el embate de la delincuencia y la extorsión. En el caso de Lima,
el paro es acatado por un sector mayoritario de transportistas, lo que obligó a los ciudadanos a usar vehículos pequeños, unidades de transporte de los grandes corredores viales de la capital y autobuses de la Policía Nacional del Perú para ir a sus trabajos. En la periferia de la ciudad se produjeron grandes aglomeraciones de ciudadanos y los medios locales reportaron una serie de incidentes menores entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú que han sido desplazados para garantizar la seguridad. El Ministerio del Interior informó que 5 manifestantes fueron detenidos en la provincia portuaria del Callao, anexa a Lima, por causar disturbios, mientras que otras 3 personas fueron arrestadas en el distrito de Pachacama, en el sur de la ciudad. Río de Janeiro, Brasil. Los principales ríos de la Amazonía brasileña están en sus mínimos históricos como consecuencia de la severa e histórica sequía que afecta a gran parte del Brasil, asegura un estudio divulgado hoy por Greenpeace. De acuerdo con la organización ecologista, la medición de los 10 principales ríos de la cuenca amazónica en 23 diferentes estaciones el pasado miércoles mostró que en 15 el nivel del agua cayó a su mínimo histórico y en las otras 8 se encuentra muy por debajo del promedio en este periodo. El nivel del propio río Amazonas alcanzó sus menores niveles históricos en las mediciones hechas en las localidades de Itacoatiara y Parintins, así como el de sus mayores afluentes, Solimões y el Negro. Como consecuencia de la reducción del flujo en sus principales afluentes, Apurá, Ica, Jurá y Purus, la cota del río Solimões registró los menores niveles históricos en las mediciones hechas el día de ayer en Tabatinga, frontera de Brasil con Colombia, Fonteboa, Coari y Manacapurú. La cota del río Negro, a la altura de Manaos, cayó a 12,68 metros el 3 de octubre, con lo que superó el récord negativo de 2023 de 12,70 metros y desde entonces sigue bajando gradualmente a cada día. Ayer era de apenas 12,11 metros. Guayaquil. La implementación de políticas y sistemas de cuidado podrían ayudar a reducir los problemas de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, una región que en la última década ha fallado en todos los intentos de disminuir la falta de acceso a las necesidades básicas. Así lo señaló en una entrevista la directora regional adjunta de la ONU Mujeres, Cecilia Alemani, quien afirmó que la puesta en marcha de estas políticas generarían un efecto transformador en al menos 10 áreas sociales y económicas, lo que permitiría mejorar no solo la calidad de vida de las mujeres, sino de la sociedad en general. Washington. El Departamento de Estado dijo que ha prohibido la entrada a Estados Unidos al exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glass por su implicación en casos de corrupción. Correa y Glass abusaron de sus puestos al aceptar sobornos, incluso a través de contribuciones políticas, a cambio de la concesión de contratos gubernamentales favorables, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, en el que agregó que también se prohibió la entrada al país de los cónyuges e hijos de ambos. Al respecto informa desde Quito Néstor Aguilera. La noticia fue confirmada la víspera por el Departamento de Estado. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, su ex vicepresidente Jorge Glass y sus familiares fueron considerados inelegibles para entrar a Estados Unidos, debido a su implicación con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. La noticia fue rechazada por sus partidarios cercanos. Esto es una intromisión en la campaña electoral del Ecuador. Lo que busca es básicamente intentar redireccionar la campaña electoral ante el fracaso del actual presidente, que es además candidato. El exmandatario, a través de su cuenta en X, señaló, entre otras cosas, que se trató de un distractor para desviar la atención del desastre del gobierno de Daniel Noboa en su peor momento. Para el estratega político mexicano Germán Trejo, el anuncio constituye un mensaje para la región. Yo creo que este es un mensaje político de suma importancia que los Estados Unidos y el gobierno mandan no solamente a el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, sino a toda una cadena de corrupción. Según Washington, Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente y exvicepresidente al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. El presidente podrá decir que es correcta o incorrecta, que es justa o es injusta, pero al final del día el presidente está sentenciado.
Tras dejar el poder en 2017, Correa fue sentenciado por actos de corrupción en ausencia, debido a que trasladó su residencia a Bélgica, mientras que Glass está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Bogotá, Néstor el Aguilera, cargo del Caquito. presidente colombiano Gustavo Petro no está en riesgo por la investigación y formulación de cargo del Consejo Nacional Electoral CNE contra su campaña de 2022 por la supuesta violación a los topes de gastos, según expertos en temas constitucionales. La CNE considera que Petro, como candidato, el gerente de su campaña Ricardo Roa y otros miembros de su equipo deberán responder por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, pues se sospecha que superaron los topes de gastos establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon. El mandatario está convencido de que la actuación del CNE es un golpe de Estado e incluso llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, pues considera que ese organismo ha extralimitado sus funciones y no ha respetado su fuero presidencial. El presidente de Venezuela asegura que libra una batalla contra la corrupción y contra los llamados enchufados. Adriana Núñez Rabascal nos informa. Los enchufados son, según el presidente Nicolás Maduro, el segundo enemigo a vencer por su gestión, después de lo que califica como conspiraciones en su contra. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal. Esa suerte de élite emergente, señalada de enriquecerse por sus negocios con el Estado, es identificada por la ciudadanía por trasladarse en grandes camionetas, en ocasiones sin matrícula, y por levantar edificios, tiendas y restaurantes opulentos en poco tiempo. Son como parásitos, o sea, se alimentan del hambre ajeno, de las condiciones y de todas las cosas del país, ¿me entiendes? Todas las ayudas sociales que son para el país se las chupan ese tipo de parásitos. Bueno, esos son unos vampiros, eso lo que hacen es robar al gobierno y al pueblo. Pero ¿cómo recibe la sociedad la declaración de Maduro contra los llamados enchufados? Entonces tiene que empezar por su propia familia, porque más enchufados que ellos no hay. Está bien, porque esos son los que están desangrando y han estado participando, son compartícipes, ¿me entiendes?, del desastre que hay. Esos son los que los mantienen a él en el gobierno. Eso es mentira. Esos no van a desenchufarse. La ONG Transparencia Internacional ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo, después de Somalia. Alega que en la nación sudamericana se han malversado miles de millones de dólares para beneficiar a unos pocos individuos poderosos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.